parte de Dimitri Papanikas y Rodrigo Vázquez de Prada, bienvenidos al Café del Sur en Radio 3. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy muy contento y también un poco orgulloso, tengo que decirlo, porque, bueno, no estamos muy acostumbrados a tener invitados aquí, aunque hace poco vino el Chango Spasiuk, pero bueno, esa es una primicia. Estamos aquí con un hombre, yo diría un hombre inactual, si me permite la palabra. Y cuando digo inactual me refiero a los grandes inactuales de la historia, los que vivieron fuera del tiempo en un cierto sentido. En algunos casos incluso fuera del lugar, sea cual sea la razón. Cuando digo así entiendo que son en un cierto sentido unos clásicos, unos adelantados con respecto a la mayoría de mucha gente, en fin, clásicos en vida. Para que tengan una idea, desde hace 3 décadas más o menos, más de la mitad de la gente que escucha la radio en la Argentina escucha a este señor. Mientras se reparte sueños como uno de sus personajes más conocidos y más queridos, este ángel gris que se movía por el barrio porteño de Flores. Así que hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros en Café del Sur. Bienvenido a Alejandro Dolina. Muchas gracias, Dimitri. Bueno, Alejandro, realmente muchas gracias por estar aquí con nosotros en Café del Sur. Estamos, bueno, para los que todavía no te conocen, los pocos que no te conocen, tengo que decir... aquí hay muchos. Aquí hay muchos, sí. Sí, que Alejandro Dolina todas las noches, a la medianoche, de martes a viernes, actualmente en Radio del Plata, tiene un show radiofónico transmitido en Argentina y luego también en Uruguay, y luego en internet en cualquier momento, si quiera. Junto a él, Patricio Barton, Jorge Dorio, el trío Sin Nombre, con los 2 hijos, Ale y Martín, de Alejandro, y Manuel Moreira. Y aquí en España, cuando le acompaña también a una estrella invitada, que es Luis Piedrahita, que luego vamos a hablar un poquito con él también, porque está aquí detrás del cristal. Y lo hace en vivo en las salas de teatro de Buenos Aires y luego recorriendo un poco varias partes de Argentina, aquí también en España. Como, bueno, yo creo que haces parte de una cierta forma de la estructura de la ciudad. ¿Sí? ¿Cómo te sentís en saber que la gente cuando quiere hacer algo la noche sabe que estás ahí, que no le defraudas, que puedan encontrarte ahí en este anfiteatro? En Buenos Aires siempre alguien te encuentra. Lo deseable sería que te encontraran los que te buscan, pero no siempre sucede así. A veces nos encuentran personas que no esperaban encontrar. Y de ese equívoco suelen nacer amistades y posiblemente nuestra historia, que tiene ya 30 años, es esa, la de unos tipos que se pusieron a inventar algo, inventar unas relaciones, a indagar acerca del fenómeno humorístico, ver cómo el fenómeno humorístico no tiene sentido si solamente se propone hacer gracia. Y mientras indagábamos esas cosas, íbamos haciendo un programa y compartíamos con la gente que nos visitaba y que nos visita la esperanza de que cada tantas noches, como una flecha luminosa en la oscuridad, aparezca una idea. Eso, lo que decís es muy interesante. A mí siempre me gustó, de lo que pude escuchar de tus programas, esta reivindicación de la complejidad, de una cierta forma de un acceso no simple, como muchas veces las culturas contemporáneas nos dicen que hay que tener ese acceso, sino un acceso complejo. Es decir, utilizar una forma de acercarte interdisciplinaria a la realidad, al pasado también, porque te gusta mucho la historia. Sí, claro. Y eso creo que es la parte más innovadora, más curiosa, más reivindicativa de tu forma de hacer radio. Ojalá que sea así. Y creo que la gente que te escucha dices, se entera de todo eso. Cuando hay una cierta dificultad en establecer un contacto, también es cierto que esa dificultad ennoblece. Todo lo que se ha dicho acerca de la complejidad nunca es suficiente. La complejidad yo creo que es un indicio de que estamos en presencia de algo interesante. Muchas veces suele decirse, bueno, pero después de todo, ¿cómo saber si
un asunto artístico, si un pensamiento es bueno o es malo, vale la pena o no lo vale. Yo digo que es difícil saberlo, pero que la complejidad es un indicio muy fuerte. Es un indicio fuerte. Y sí, fíjate, siempre hay en tu trabajo una pulsión entre dos polos distintos aparentemente, creo. Por un lado, la rapidez, esa rapidez intelectual, mental. Yo tenía mucho miedo a tenerte aquí porque sé que es muy rápido mentalmente. Pero también este elogio, esta necesidad de una cierta lentitud, como diría Milan Kundera, de un elogio de la lentitud necesaria para comprender, para hablar, para expresar y para comprender. Es verdad eso. Borges hablaba de una lenta agilidad. Es decir, algo que sucedía con rapidez, pero sin embargo parecía muy meditado, muy lleno de pausa. Yo creo que hay momentos para el contacto eléctrico, para el rayo que llega instantáneamente, y hay también momentos para lo meditado, para una forma de caminar que incluso admite el retroceso como forma del conocimiento, ¿no? No ir siempre adelante, sino que cada tanto retrocedemos un poco y miramos hacia arriba para ver si nuestras constelaciones todavía están allí. Sí, y nada, lo que todavía nuestros oyentes no saben es que nos hiciste un regalo hoy, o sea, nos traíste algo de música que te gusta, y como ese es un programa, bueno, nació como un programa de tango Café del Sur hace 6 años, quiero que le dediquemos una parte de nuestra charla ahora justamente a esta música rioplatense. Con su fulgor acompaña mi dolor. Era una noche de mi Argentina, noche divina de ilusión. Ella juró que me quería, nunca pensé que mentía. Le di en un beso toda mi alma y traicionó mi corazón. Hoy son tus noches, Atenas, que me recuerdan su amor. Noche de mi Argentina, noche divina de ilusión. Junto a un rosario yo la esperaba, a la que tanto yo amaba. Corrió una estrella, pedí que vuelva, pero ella nunca más volvió. Hoy son tus noches, Atenas, que me recuerdan su amor. Eran así las noches de Atenas, según Carlitos Gardel, en este tango de Horacio Petorossi. Claro, Horacio Petorossi, que fue uno de sus guitarristas,
y está acompañado, sin embargo, por el sexteto de Alberto Castellanos. Yo creo que esta no pertenece al tango, evidentemente, es una canción de cámara. Sí. Pero a través de la voz de Gardel se suele escuchar dentro de los espacios tangueros. Que representó, que sigue representando para vos, aparte para el pueblo argentino y toda esta cuestión de la mitología identitaria, pero para vos, para tu formación, para tu trabajo, escuchar la voz y los tangos de Gardel. Sí. Y en principio el primer y mayor estímulo. Y yo cuando escuché por primera vez a Gardel con atención, ya con cierto raciocinio, ¿no? Sentí que se abría una puerta que era la puerta del canto, y de esa manera de cantar que no es teatral, que no implica un sufrimiento, sino que es antes que nada y en primer lugar musical. Se abre la puerta de la música. Después le añadimos el componente actoral, lo que se llama la emoción, la interpretación, pero antes que nada es un fenómeno de música. Pero mirá cómo canta este tipo y mirá las canciones que se le ocurren, ¿no? Eso como primer estímulo. Y después el gusto de siempre. A mí me gusta escucharlo a Gardel. No sé si me interesan tanto los mitos, su santificación y sus sacralizaciones, pero escucharlo a Gardel es siempre un placer y una enseñanza. Así que es algo así como tiene que ser, íntimo, sin delegar a nadie eso. Mira, y igual, sin embargo, un gran intelectual que sé que admiras mucho, que Jorge Luis Borges, decía que justamente una noche del 1917 en el Teatro Esmeralda de la Casa Esmeralda de Buenos Aires, el tango moría por primera vez. Sí, claro, sí, porque ahí es cuando se inventa la manera de ponerle música, o sea, se convierte el tango en tango canción, ¿no? Pero Borges decía esto un poco por capricho también. A él le caía muy antipático, Gardel, muy antipático. Le parecían... Yo he sido testigo de alguna cosa como esta, ¿no? Alguien le presentó en una visión de radio a Borges una serie de letras de tango. Él odiaba las letras de tango. Entonces, la primera que se eligió para ponerla a su consideración, no era una letra, sino eran 2 versos. Y empezaba: tungo flaco trotando en la noche, ¿no? Que es el comienzo. Yunta oscura trotando en la noche, me corrijo. Es el comienzo del tango El Pescante, un tango clásico de Homero Mansi. Y Borges inmediatamente dijo: demasiado literario, ¿no? A él le gustaban los tangos anteriores al 920 o 910, los tangos que no tenían letra, o si la tenían de un modo casi extraoficial, de un modo secundario, y canturreaban a veces versos con malas palabras aplicados a la música de aquellos viejos tangos, como por ejemplo el Apache argentino. A él le divertían esos tangos, le gustaban esos tangos, y no otros, ningún otro. Y creo, bueno, a mí pero eso por una creo que es por una falencia de Borges, no es que Borges haya sido ahí mejor que todos nosotros, sino que por ahí se perdió lo mejor del tango. Y también en otras ocasiones más tarde. Claro, sí. Pero igual hay que decir que esos hombres que cruzaron por ahí al comienzo del siglo XX el océano por primera vez para venir a hablarnos y a cantarnos algo de tango, sí, eran personajes estupendos, a partir del mismo Villoldo o la familia Gobbi, este dúo. Él era uruguayo, me parece, y ella chilena, que eran hombres de circo, eran payadores, improvisadores. Gente también de teatro también, porque incluso en aquellos primeros años del siglo XX, las obras de teatro solían contener lo que se llamaba un fin de fiesta, que era musical. Y ahí aparecían payadores primero y cantares de tango después. Así que el elemento de la improvisación, que es algo muy importante también de tu obra, de esta venganza será terrible, algo que... Bueno, igual, hablando de la venganza será terrible, siempre me llamó la atención. ¿Es una venganza individual, colectiva? ¿Es una esperanza? No, una necesidad? Yo creo que es un título caprichoso. Decimos a veces que la venganza
es un procedimiento, un protocolo ineficaz, porque cuando uno puede vengarse, cuando uno está en condiciones de efectuar una venganza, es porque ya no le interesa. Especialmente las venganzas amorosas, ¿no? Y en el tango uno hay muchas. piensa, a la mujer que uno ama y que no te ama, piensa uno, ya te voy a ver, volver a mí y pedir mi amor y entonces, etcétera. Pero sucede que cuando las cosas se dan al revés, es decir, cuando el que antes amaba ya no ama y el que antes despreciaba ahora está interesado, ¿qué ganas podés tener de vengarte en esa situación, ¿no? Uno quiere vengarse solamente cuando no puede hacerlo. Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal te vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Partir sin lágrimas ni agravios y del placer quebrar la copa flor de labios. En un cantar rimar el nombre bien querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. Entre los dos, que un dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá Alejandro, ¿qué acabamos de escuchar? Escuchábamos No nos veremos más, que es un vals, segundo vals. Y es el trío argentino, que en realidad es un dúo de cantores, y el pianista Lucio de Marek, que después ha sido director de orquesta, etcétera, etcétera. Agustín Irusta tuvo también su actuación como cantante solista, y Roberto Fugazó, que era actor y que es uno de los mejores exponentes de la forma de construir los dúos. No solamente hacer
un intervalo de terceras permanente, ¿no? Sino que hay, en la marcha de ambas voces, hay cruces, hay resoluciones que no son construidas con un tenedor, sino que tienen valor independientemente y que tienen un valor armónico cuando se expresan en forma al mismo tiempo, ¿no? Y ellos triunfaron aquí. Triunfaron, Claro, su mejor triunfo fue en España, especialmente en Barcelona y en Madrid también. Sí, sí. fue el propio Canaro a contratarlos, a llamarlos Claro, a Francia, así antes, fue. luego en el Así 27 fue. me parece Así que fue. vinieron aquí a Claro. España. Y cuando termina la guerra civil, tienen algunas dificultades, me parece a mí, y emigran a Buenos Aires, mejor dicho, regresan a Buenos Aires, después de haber tenido un gran éxito en España, y en Buenos Aires no tienen tanto éxito. Ujú. No tienen tanto éxito. Este disco, de hecho, está grabado en Cuba, Fíjate. bastante tiempo después de la disolución del trío, ¿no? Cada uno había empezado su carrera. Irusta y Fugazó hicieron mucho cine, y Lucio de Mare hizo mucha música de cine. Muchas películas del cine argentino tienen música de fondo, música cinematográfica de Lucio de Mare. Es interesante ver un poco, por ejemplo, lo que contaba Canaro de sus primeros años en Francia tocando con su orquesta. Es decir, en aquel entonces había, si no me equivoco, el sindicato de músicos franceses, que era un gremio muy fuerte, así que lo obligaban a salir en la escena, en el escenario, en traje de gaucho. Sí, así, sí. El exotismo siempre ha sido un peligro, ¿no? Claro, porque Pero los todavía sindicatos- hoy aparece un poco eso. ¿Sí? También. Cuando uno se presenta aquí mismo, nos ha sucedido, nos invitaron varias veces a cantar a mí y a otros grupos en algunos festivales, y les hacía más gracia el baile del tango Claro. que el canto y la música. Yo recuerdo, en el Festival de Sevilla había músicos y cantantes muy buenos, exquisitos realmente. Y sin embargo, la gente valoraba más, o entusiasmaba más, el tango como baile, que es exótico, me parece un arte menos complejo que el tango como poesía y como música, ¿no? Y puede ser incluso una pantomima últimamente. Con todo ese concepto En de algunos casos Forexport. lo son. No era el caso de aquel momento, ya que había parejas que bailaban muy bien, pero yo considero que es bastante menos interesante el tango como fenómeno bailable que como fenómeno musical y poético. Sí. Y hablando también siempre de ahora, se me ocurre de la llegada del tango a Estados Unidos pocos años después. O sea, sí, en Francia le encantaba al público francés. Sí, pero en Francia llegó para quedarse el tango. Sí. Hoy en día todavía el tango es una parte de las costumbres francesas. Y en mi país también, Italia. Claro. Sobre todo el baile, porque lamentablemente, Sí, como no sí, hablamos Italia los más idiomas, sí, sí. pero quizá la tradición tanguera más fuerte de Europa es la de Francia. Sí. Estaba pensando en el primer encuentro de esta orquesta que se formó ahí en el 22 en Nueva York, la orquesta típica Celeste, donde estaba Fresedo, Delfino y Rocca Tagliata, Claro, que se juntaron, claro, pero sí, nunca sí. consiguieron éxito. Incluso estaban obligados a, fíjate, lo cuenta Delfino en sus memorias, a él tocar el piano atado al piano como si fuera un indio salvaje de la pampa, y el otro, Fresedo, prácticamente desnudo, así, para, de cierta forma... No conocí esos datos. Sí, me parece, No. bueno. No. De hecho, Lo cuenta Delfino, sí, en sus memorias, Enrique. sí, puede ser. Sí. Delfino era él mismo un músico excéntrico. Ujú. Era un extraordinario compositor, pero también era un tipo que acostumbraba a tocar el piano ante auditorios que le exigían ciertas piruetas, como por ejemplo le tiraban desde la platea 3 notas y él con eso tenía que componer en ese mismo momento un tango. Y algunos de los tangos más famosos de él nacieron así, ¿no? Nacieron así. Pero a Delfino le gustaba un poco esa cosa circense, acrobática, ¿no? Mira, y como, bueno, no sé, si la ponemos ahora, luego te hago la pregunta. Vamos con el tema siguiente.
escuchando a Blue River, este foxtrot. Sí, Beiderbecke. Esta es una música en realidad elegida por Adolfo Castello para hacer la cortina de nuestro primer programa, que era Demasiado tarde para lágrimas. Eso, qué títulos que No, tenés, sí, este sí. también. ¿Qué es? Bueno, mira, como decía mi compatriota ilustre hace muchos años, Antonio Gramsci de Cerdeña, como yo, optimismo de la voluntad, pesimismo de la razón. No, Me está parece muy bien. que algo quizás podría... Gramsci encontrar. siempre está bien. Son escritores, sin embargo, me parece, en estos tiempos y en estos lugares, donde estamos ahora con tanto gusto y con tanto cariño, no demasiado considerados. Sí, están volviendo a considerarse últimamente. El glamour, el respeto, pasan por otra clase de pensamientos que no son los de Gramsci, ¿no? Como puede advertir cualquiera que mire la televisión. Y después de todo, como vos decís, no recuerdo dónde, pero leí el otro día, la gente no quiere leer, la gente quiere haber leído. Sí, claro. ¿Y por qué puse esta música? Claro, hablando de es demasiado tarde para las lágrimas, pero también justamente para las lágrimas, porque me parece que es interesante ese encuentro también entre el tango y el jazz, de una cierta forma. En un cierto momento, ahí por los años 30, se encontraron gracias a Sí, Cobian. claro, bueno, ahí está alguien que considera la música del siguiente modo, y que es Woody Allen. Uh-huh. Él dice que a partir de cierto año, que varía, ¿no?, según el día en que uno lo considere, pero supongamos a partir de 1950 o a partir de 1955, podríamos decir, en la Argentina, algo sucedió con la música y hay una ruptura entre ciertas formas de composición, ciertas formas de armonización, de concepción del fenómeno musical y del canto, que se quebraron. Y empezó otra música que tiene muchísima gracia y tiene mucho mérito, pero hay como un zanjón entre esta música, que era muy popular y lo sigue siendo, y lo que es popular ahora. Cuesta trabajo pensar que se venden en los mismos comercios, porque son cosas muy distintas, que tienen mérito ambas, pero son muy distintas. El resorte del cerebro y del corazón que tocan estas canciones no es el mismo que moviliza a las muchedumbres hoy en día. Sí, eso fue un fenómeno que pasó en todo el mundo a partir del 55 sí. en Argentina, Sí, claro, sí. en Italia también a partir de los 60. Luego hubo también toda una parte de canción protesta, de canción política que intentó Sí, reivindicar claro. con contenidos. Pero no era la misma cosa. Y hoy en día, claro que en Italia escuchamos, si tenemos ganas, escuchamos a Carlo Butti o a todos esos tipos, que son fenómenos. Pero ya lo escuchamos sin la inocencia de antes. La escuchamos de un modo antropológico. Es diferente, ¿no? Y bueno, justamente en el 56, un año después de la así llamada Revolución Libertadora en Argentina, y un señor llamado Astor Piazzolla tocaba así.
Estupendo este solo de bandoneón. Sí. Gracias por traerlo aquí otra Es vez a un la tema memoria. poco difundido por Piazzolla, se llama Mi Refugio, un tango bellísimo, Ujú. solo de bandoneón. De Cobian. Es un tango de Cobian, sí. Del Del año veintitantos. y publicado en un disco, la primera vez, en este caso era del 71, pero la primera vez que sale es un título, un disco interesante, Lo que vendrá, en el 56. Claro, sí. Piazzolla ya sabía lo que iba a venir. Piazzolla siempre adelantado, sabía. Sí. ¿Y qué te parece toda esa polémica sobre lo que es y lo que no es el tango? Si es tango verdadero, si no lo es, si la electrónica puede insertarse en el tango y la herencia de Piazzolla al día de hoy. Como poder se puede todo. Se puede todo. Yo creo que el tema si está bien o si está mal hecho, si representa un fenómeno artístico o si no lo representa. Pero el nombre que uno le ponga a la música, mientras tanto sea música, no importa. No importa. Lo mejor es encontrar calidad en el fenómeno musical. El músico debe preocuparse porque las relaciones que encuentra sean ricas. Y después el nombre que se lo ponga a otro. Claro. Y seguimos con el tema siguiente. Que tiene para largo rato la sentencia en fija lo va a hacer sonar, así el cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende y asombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cachó la barreta. Si Jesús lo ayuda, que ayude esa paz. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cacho de pan. Parece un cuadro casi, Claro, una serie de pinceladas así, muy suaves. Y es muy teatral en su manera, ¿no? En este tango. Sí. Casi únicamente en este. Incluso estirando a veces la voz. Es una interpretación muy fuera del canon gardeliano, pero extraordinaria también. Una letra que me hace recordar a lo que decía Anatole France sobre la ley. La ley prohíbe en la misma medida, en la misma forma al rico y al pobre dormir bajo los puentes. Tangos sociales, tango anarquistas. Leí un libro hace unos años de un intelectual argentino que se llama Ricardo Orvat, que hablaba de una serie de tangos sociales que quizás no pasaron tan percibidos como los demás, pero hay también una tradición. Sí. ¿Verdad? Sí.
Y bueno, por ejemplo, se me ocurre que el papá de Cátulo Castillo era un anarquista que incluso quiere llamarle al hijo José González, claro. Descanso dominical. Le llamó Cátulo, ni siquiera Catulo como el poeta latino, y sí Cátulo, ¿no? Pero sí, claro. En aquella época era muy frecuente llamarse Argentino, por ejemplo. Era un nombre muy, muy común. A ver. Para salir, la cosa era salir del santoral, ¿no? Lejano dolor de cosas viejas, deja el vano llorar del acordeón, un sonido de valse que se queja, me despierta la palabra incierta del ayer mejor, paisajito de yuyos y de olvido, con tu ruido de sapos y el zanjón. Y en la abierta quietud de aquella puerta, la mano blanca y muerta que fue el aldabón. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Caminos abiertos entre berros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan lerdos con el acordeón. Paisajito de suyo que su añoro, con el lloro pequeño de este vals. En la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Música de Sebastián Piana, letra de Cátulo Castillo, voz de nuestro querido invitado de hoy, el mítico Alejandro Dolina, en esta tarjeta postal. Y un lindo arreglo de Fernando Marzán, con violines. Exactamente violín, cello y piano, solamente. De un disco titulado Tangos del Bar Infierno, que es también una obra literaria y también un show de televisión, sí, recuerdo bien. ¿Y qué es este Bar Infierno? El Bar del Infierno era un lugar aparentemente infinito, del que no se podía salir. Pero, ¿cómo salir de un lugar infinito? Un lugar infinito no tiene salida porque no hay afuera. En este bar tan extraño había un personaje que era el narrador de historias, que estaba obligado, vaya a saber por qué maldición ancestral, a contar cada noche a las 12, exactamente a las 12, una historia cualquiera. Y estaba condenado también a que sus oyentes, que eran los parroquianos de aquel bar infernal,
no le hicieran mucho caso. Y así contaba cada noche una historia, que en el libro es cada noche un cuento. Y finalmente el libro tiene un final argumental, pero más o menos la cosa es esa: un lugar del que no se puede salir. Podríamos decir que es una metáfora, si uno quiere, del universo mismo, pero bueno, mejor, más complejo, más delicado quizá, es pensar que el lugar es el lenguaje. No podemos salir del lenguaje. Queremos, hacemos fuerza, buscamos la puerta, pero cuando queremos pensar sin lenguaje, resulta que ya no estamos pensando. La tragedia de vivir así, con esa pena mía, que he dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de sofá está mi pálida esperanza, solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. 1000 veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barcos jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor terranero, de cálidos rayos y besos de luz. 1000 veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Tu forma de escribir, de narrar, tiene algo muy interesante. A pesar de que sos muy porteño, aunque naciste en la provincia de Buenos Aires. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, sí. Lo que contás se entiende en todo el mundo. El otro día un amigo me pasó justamente las crónicas del Ángel Gris, y ahí me di cuenta de cómo, por ejemplo, podés hacer con pocas palabras entender lo que es Parque Chas y lo de perderse en una glorieta tan increíble como es esta glorieta, sí, la única glorieta redonda pero en todas partes debe haber algo parecido. Sí, claro, por eso, justamente con esas pinceladas, un poco como el tango de antes, conseguimos recrearnos en nuestra cabeza, los que tuvimos la suerte de vivir en Buenos Aires y los que quizá tampoco nunca lo tuvieron. Y que creo, leyendo tus palabras, escuchando tus programas, que hay mucho de la tradición literaria importantísima argentina. Lo primero que se me ocurre es Carlos de la Púa, al hablar ahora de ese supuesto bar infierno, así como, no sé, Evaristo Carriego, las acuarelas porteñas de Roberto Art,
el Adán Buenos Aires, esta suerte Sí, claro, Marechal, de Marechal, sí, sí. paseando por la ciudad. ¿Y qué te dejaron esos grandes de tu país a la hora de trabajar, de vivir? ¿Perdón? ¿Qué te dejaron? ¿Qué herencia? Sí, a ti. Yo diría que como escritor, uno, aún sin proponérselo, recrea algunos perfumes de las cosas que ha leído. No es que uno tenga la intención de imitar a esos escritores de los cuales se ha nutrido, pero es inevitable un cierto parecido. Yo diría algo mejor que esto todavía, y que es que cada uno tiene en su mente una especie de galería de retratos que son como la familia de uno. Operan como retratos familiares. Y quiere decir que uno piensa en ellos todos los días. Con esa gente en la cual uno piensa cada día se puede hacer una extensa galería. Y en mi galería está evidentemente Marechal, y está Borges, y está Gardel, y está Piazzolla, y está Piedrahita. Quiero decir que son personas que forman parte de nuestra verdadera familia, que es la familia en la que uno se inspira, la familia de los hombres que uno hubiera querido ser, la familia de los hombres de los cuales uno no se olvida y de los cuales uno aprende. Me parece que eso es lo que me han dejado esos poetas que vos señalaste, bueno, muchos otros se me ocurre que no otro, señalaste. Se me ocurre otro porque el otro día leyendo justamente, creo que era siempre El Ángel Gris, hablaste de hombres sensibles y refutadores de leyendas. Entonces pensé en Cortázar, en esos cronopios y famas, un poquito, o sea, supongo que también Julio por ahí. Cortázar también. Eso, y la dimensión lúdica de la literatura, del juego. Desde luego, claro. Y Luis Piedrahita también. Yo pasaba por aquí, he visto luz y he dicho, voy a ver si me dan un poco de sopa o caldo caliente. Es un privilegio tenerte aquí porque te admiramos, estás trabajando muy bien con la ironía, con tu enorme inteligencia, tanto con Alejandro en la televisión. Claro, Alejandro lleva mucho sin hacer televisión, me parece. Dice porque no sabe cocinar. Llevo mucho, sí, no es que haya hecho, es mucho peor que esto. Llevar mucho sin hacer televisión puede indicar que yo alguna vez hice televisión mucho, que después dejé de hacerla. Nunca hice mucha televisión. No, la televisión me ha rechazado en forma pertinaz y yo creo que con toda justicia. Si yo fuera ellos, tampoco gustaría de tipos como yo. Sin embargo, hay que decir que el último programa, recordando el show de Alejandro Molina, era una delicia. Ese programa, yo creo que es objetivamente delicioso. Es que no puede no gustarle a una persona. Y es televisión. Sí que es cierto que no es televisión generalista o a la que estamos acostumbrados o la televisión más frecuente. Es una televisión un poco inusual, pero está muy bien hecha, es televisión y es un programa que yo recomiendo a todo el que tenga la oportunidad de verlo, que sois todos, porque está en internet y se puede revisar, recordando el show de Alejandro Molina, dirigido además por José Campanella, y escrito por Dolina, los hijos de Alejandro, por el propio Alejandro y por un equipo. Estaba estupendo el programa. Y bueno, a ti, Luis, te agradecemos también el hecho de que de vez en cuando, una vez cada año casi, Alejandro pueda venirse aquí a España. Sí, por suerte, sí. Hasta el día de ayer, anoche, estuvo en la Sala Galileo y trabajando aquí, por fin. Yo no hago más que ayudar a un amigo. Eso es lo... Y todos hemos hecho eso alguna vez en la vida. No me considero especial. No, yo por nunca, ello. Realmente no. Pero tú también te vas a Buenos Aires de vez en cuando. Sí, de vez en cuando me voy allí. De hecho, ahora en julio estaremos por allá haciendo una gira, pues Teatro Maipo, también por creo que es Córdoba y Santa Fe. Hay algunas ciudades que visitaremos. Estamos siempre aquí en Café del Sur con nuestros queridos Alejandro Dolina y Luis Piedrahita compartiendo este café juntos. Alejandro, me gustaría que me contaras algo de esa experiencia tan importante que fue la de la revista Humor en la Argentina. En el 78 comenzó y tú estabas ahí trabajando con ellos. Era muy, muy joven, no es una cosa muy importante la que yo hice allí. Y publicaba notas. Aparecía cada 15 días, pero yo
no tenía una participación destacada en esa revista, cuyo mérito, cuya valentía pasaba por otras páginas que no eran la mía. Una revista que se publicaba en tiempo de la dictadura. Era un poco peligroso trabajar en ella, pero no para mí, porque yo era un muchacho que escribía algunas notas graciosas, así que no. Pero lo que yo No creo, tenía ningún mérito lo mío. también escuchando a una cierta parte, más allá del folclore, que evidentemente fue comprometido, pero también el uso de la metáfora en el rock, así llamado nacional, aunque nunca me gustó esta palabra, es decir, utilizar la metáfora, escaparse a través de otro... No, pero la metáfora ya venía hecha, no la inventamos nosotros. Hay gente que cuando descubre la metáfora cree que la inventó. Pero la utilizó, es decir, había metáforas hacía 3.000 años, cuando empezaron a utilizarla, ¿no? Algunos muchachos. Esa portada sí no era tampoco una gran metáfora, era algo tan evidente. La portada, recuerdo esta de quién era, Menotti, con las orejas de Martínez de Oz, que fue una portada... Claro, el mérito de aquella revista era que tenía buenos humoristas, buenos dibujantes, pero que además es la única voz disidente del periodismo en épocas de la dictadura. Ningún otro se atrevió a eso. Sí. Pero lo que yo quiero dejar esclarecido es que los tipos que llevaban adelante esa voz disidente eran otros y no yo. Sí. A mí me llamaban para escribir unas cosas que eran las mismas que podía escribir ahora. Bueno, se me dirá que andar en compañía de esos tipos ya era peligroso, pero bueno. Mira, otro hito de tu recorrido es el 1998, año en el que publicas una opereta criolla, Lo que me costó el amor de Laura. Claro, sí. ¿Quién es esta Laura? Laura era una novia que yo tenía y que no me quiso. Y entonces a mí se me ocurrió escribir una opereta y dedicársela de algún modo. ¿Sí? La idea es un desatino. Lo que puede ser una buena noticia es que me movió para escribir algo de lo que ahora sí estoy orgulloso. A lo largo de los años, lo que ha quedado conmigo como un recuerdo muy fuerte es la opereta. Y además contás con una cast excepcional. Leo Sí, claro, Serrat, sí. a la Negra Sosa, a Ernesto Sábato, a Horacio Ferrer, a Sandro, a Julia Senco y a Juan Carlos Valleto. O sea, Sí, sí. realmente hay mucha gente que estima Posteriormente tu se trabajo. hizo una versión teatral del asunto y la representamos, no con semejante staff, pero sí con cantores muy, muy buenos, el mejor de los cuales para mí es Guillermo Fernández. Y con eso justamente creo que como el tiempo se nos ha prácticamente casi acabado, nos vamos a despedir con Con el Guillermito. tango de la muerte. El tango de la El papel muerte. que hacía Guillermo era el papel de la muerte. Entonces, muchas gracias a Alejandro Dolina, a Luis Piedrahíta. A vosotros siempre. Y Piedrahíta, Piedradita. por haber venido a visitarnos, y realmente es un Bueno, privilegio. gracias a haber ti, tenido el además, tiempo por interesarte en estos asuntos
como el tango, las canciones antiguas, los antiguos acentos, las antiguas relaciones, que tienen su gracia, Así que para todo lo demás nos vemos la semana que viene, siempre en Café del Sur, en Radio 3, en nuestro blog y en el Facebook también, buscando por supuesto la voz de Café del Sur. Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó. En la memoria sin guardián, libros de viento robará, y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importan los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy